Estoy pasando diapositivas. ¿Sí le está pasando las diapositivas a ustedes? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí, yo la veo todavía. Ay, ¿Ya logras ver? sí, anatomía del sistema cardiovascular y está dando vuelta el corazón, ahora sí. Ahora sí ves. Claro que sí. Bueno, entonces para hablar del sistema cardiovascular, pues bueno, en cuanto a su anatomía, vamos a ver el corazón, su morfología, sus componentes estructurales, la histología y pues hablaríamos un poquitico de esa funcionalidad del corazón. De igual manera vamos a tener otro capítulo que va a ser en las arterias y venas y capilares que hacen parte de los vasos sanguíneos. Veríamos los principales vasos sanguíneos y bueno, este tema lo veríamos también la otra semana si no terminamos en el día de hoy. Bueno, cuando hablamos del corazón, estamos hablando de una víscera hueca localizado dentro de un espacio llamado mediastino. El mediastino es el espacio comprendido entre los dos pulmones. Cuando uno habla de víscera, se refiere a todo órgano metido en una cavidad. Entonces el corazón está metido en la caja torácica. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? Por favor, me colaboran Santiago con eso. Mendoza, y ahora sí. Bueno, entonces vemos que en esta imagen, vista lateral, vemos el esternón en la parte anterior y la columna vertebral en la parte posterior. En este caso es la columna dorsal o llamada torácica. Entre los dos pulmones se encuentra el corazón, que es el mediastino medio. El corazón es un órgano que tiene el tamaño aproximadamente un poco más grande que el puño de la mano. Más o menos cuando ustedes están agarrándose las dos manos, aproximadamente ese es el tamaño del corazón. El corazón es un órgano vital, quiere decir que si tú no tienes el corazón, obviamente no podrías sobrevivir. Hay órganos que no son no son vitales, que si ellos faltan, pues la persona sobrevive. El corazón tiene una dirección que va a estar ubicada desde arriba hacia abajo, desde, a- desde la parte posterior a la parte anterior o detrás hacia adelante y de derecha hacia el lado izquierdo. En este sentido, podemos decir que el eje longitudinal o el eje oblicuo está en dirección hacia la izquierda. El eje mayor del corazón está dirigido hacia el lado izquierdo. Em, Bueno, esto que vemos acá, la siguiente imagen, es la silueta cardíaca. La silueta del corazón es una silueta en forma de como de un rombo, donde vemos cuatro lados y que tiene un direccionamiento hacia el lado izquierdo. Eh, en una imagen radiográfica se pueden observar este corazón como una víscera. No se observa nítidamente como tal porque es un tejido blando. Entonces se logra visualizar parte de este. Y esta visualización también se pueden ver las costillas y las costillas son puntos referenciales para la silueta del corazón. ¿Cuáles son esos puntos referenciales? Aquí se los voy a mostrar. Em, bueno, que estoy acá. Vamos a buscar un lapicero. Ya aquí vamos a repasar un poquitico parte de esa anatomía que ustedes conocen de la caja torácica. Entonces tenemos que tiene un límite superior, que es el que estoy pintando, no sé si ustedes lo están viendo. Sí se ve, profe.
límite superior, estoy repintando, ese límite superior está dado por el segundo espacio intercostal, aquí está el primero, y aquí está el segundo espacio intercostal. Segundo espacio intercostal del lado derecho sobre, aquí hay una línea imaginaria, que es la línea paraesternal o línea lateral del esternón. Entonces, el borde superior va desde el segundo espacio intercostal derecho al segundo espacio intercostal izquierda, teniendo como punto referencial los bordes laterales del esternón. Eso se le denomina línea paraesternal. Entonces, ese es el borde superior. El borde del lado derecho va desde el segundo espacio intercostal al cuarto espacio intercostal del lado derecho. Sigue la misma línea que es la línea paraesternal. Del lado izquierdo va desde el segundo espacio intercostal izquierdo hasta, no al cuarto espacio, si aquí ya no es el cuarto, sino el quinto espacio intercostal izquierdo. Pero tiene, ya no te queda al lado del esternón, como vimos ahorita que estaba al lado del esternón, no, sino que queda en una línea imaginaria, aquí desde la clavícula, la mitad de la clavícula, eso se llama línea media clavicular. Línea media clavicular del lado izquierdo. Es una línea imaginaria que trazamos del esternón. Entonces, el quinto espacio intercostal va desde el segundo espacio intercostal izquierdo, la zona paraesternal, hasta el quinto espacio intercostal izquierdo en la dirección de la línea media clavicular izquierda. Estos puntos referenciales son muy importantes que los conozcan porque, ¿por qué es importante? Porque nosotros hacemos auscultación del corazón, es decir, le escuchamos los sonidos a través del fonendoscopio, también porque sirven para colocar los electrodos de un electrocardiograma. Entonces, para eso es muy importante. Y ya para terminar, el borde inferior sería desde el cuarto espacio intercostal derecho al quinto espacio intercostal izquierdo. Pero vuelvo y les digo que el izquierdo llega a la línea paraesternal. Esa es la silueta cardíaca, tiene una forma como de, tiene una forma como de un rombo con su vértice o su línea más larga hacia el lado izquierdo. Profe, que acepten a Cindy, que estaba intentando entrar. Nadie le ha podido entrar, nadie le ha podido meter. Ya, profe, ya está dentro ya. Ok, bueno, entonces voy a borrar esto. Acá tenemos la silueta cardíaca, ¿ok? Bueno, sin embargo, vamos a preguntar para ver si quedó claro. Preguntas. ¿Dónde está localizado el corazón? En el mediastino del cuerpo, Mediastino medio, muy bien. ¿Dónde queda el mediastino? entre la cavidad pulmonar, las dos cavidades pulmonares. Entre la caja torácica, entre los dos pulmones. Muy bien. El borde superior, ¿de dónde a dónde va? Voy a pasar. Desde el segundo espacio intercostal Derecho al segundo hasta espacio intercostal izquierdo. el segundo espacio intercostal izquierdo, sí. Ok, perfecto. Muy bien. El borde izquierdo, ¿de dónde a dónde? Del segundo espacio intercostal derecho al cuarto. El izquierdo, estoy hablando del izquierdo. Hasta el quinto. Hasta el quinto, hasta el quinto, hasta el quinto.
Del segundo y el quinto, ¿qué característica tienen? No, no. Línea paraesternal, No, No. profe, clavicular. La media clavícula. línea media clavícula izquierda. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a ir continuando buscando la anatomía del corazón. Borra esta cosa acá. Voy a borrar este también para que no me quede aquí en el. Ya la borramos. Bueno, es la silueta. Estructuralmente hablando, el corazón va a tener en su configuración externa una forma, ya sabemos que es como de un cono triangular o una pirámide, y va a presentar tres caras. Una cara que está en relación con las costillas, que es esta que está aquí, se llama cara anterior o esternocostal. Esternocostal porque está en relación con el esternón y las costillas. Tiene una cara izquierda, de la cara anterior, tiene una cara izquierda, o también llamada lateral, la cual está en relación con el pulmón izquierdo. Este hecho de que está relacionándose y como el corazón está hacia el lado izquierdo, el pulmón izquierdo va a ser más pequeño que el pulmón derecho. Y por último tenemos una cara que está hacia abajo y, y hacia atrás. Se llama póstero inferior. Esa cara póstero inferior también se llama mediastínica porque está en el mediastino y él se relaciona, esa cara se relaciona con los dos pulmones, tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo. ¿Ok? En su parte superior vamos a encontrar la base. La base del corazón se caracteriza por presentar los grandes vasos sanguíneos que tiene el corazón. Por ahí salen lo que es la arteria pulmonar, la arteria aorta, se encuentran en la parte superior y la llegada de la vena cava superior. En la parte de su vértice o punta encontramos una estructura que se llama el ápex. El ápex es la punta del corazón. El ápex se localiza exactamente en ese punto del quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular, ese es donde se encuentra el ápex. Y que bueno, esa es la punta del corazón. Cuando nosotros lo miramos, este corazón es como si tú hicieras una envoltura de un pastel, de eso de que se come, un pastel Cerdo de con pollo. comida. Exactamente. Cuando tú le colocas la pitica al latadero, él queda como gordito y quedan unos surcos, donde está la pita, ahí va a quedar ese surco. Entonces igual sucede así en el corazón, tiene unos surcos transversales, que es decir, horizontales, y unos surcos longitudinales, tanto en anterior como en posterior. Por eso surco es donde pasan las arterias y venas que reciben el nombre de arterias y venas coronarias. Ya ese tema de arterias y venas coronarias la vamos a ir mirando, si nos da tiempo se las muestro ahorita, porque es la que le da la irrigación al corazón. Si yo hago un corte, ¿ese corte qué sería? Coronal. Es un corte coronal. Un corte coronal. Al hacer yo un corte coronal, voy a encontrarme con cuatro cavidades. Cuatro cavidades. La de la parte superior, esas dos cavidades de la parte superior, se llaman aurículas, cuyas paredes son más delgadas. Aurículas y son paredes delgadas. Y las de abajo se llaman ventrículos. Cabe decirle que las aurículas también son llamados atrios o aurículas.
Y lo de abajo serían los ventrículos. Los ventrículos se caracterizan por tener unas paredes a su alrededor bastante gruesas, siendo el del lado izquierdo la pared mucho más gruesa. Y esto se debe a que ahí va a salir una arteria, que es la que irriga casi todo nuestro cuerpo, que es la arteria aorta. Y por ende, esta es la parte donde se trabaja más. Y si se trabaja más, obviamente, las células musculares se hipertrofian, se agrandan, debido a la fuerza que debe realizar para impulsar la sangre. La que más trabaja, por ende, va a ser un poco más gruesa. Bien. Entonces tenemos dos aurículas y dos ventrículos. Las dos aurículas se llaman derecha e izquierda. ¿Alguien me iba a hacer alguna pregunta? ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Profe, sí lo escuchamos. Ok, gracias. Bien, entonces, ¿qué vemos en la imagen? En la imagen, en anatomía, la representación de color azul representa una sangre venosa. Sangre venosa o inclusive las mismas venas. Y en el caso del color rojo, representa las arterias. Cabe señalar lo siguiente, que hay algunas excepciones en cuanto que todo va a ser venas de color azul, como en este caso. Ya les digo cuál es este caso. Fíjense que el corazón está dividido por tabiques o septum, que son los que separan el lado derecho con el lado izquierdo. Sin embargo, el lado derecho con la aurícula con el ventrículo tienen una comunicación. Lo mismo sucede del lado izquierdo. Entre la aurícula y ventrículo del mismo lado, siempre hay una comunicación. Esa comunicación está regulada por unas estructuras que se llaman válvulas. Se llaman válvulas. Entonces, aquí vemos del lado derecho una sangre de color azul y del lado izquierdo una sangre de color rojo. ¿Qué significa la sangre de color rojo? ¿Qué creen ustedes que transporta, que lleva? Sangre oxigenada de la arteria. Oxígeno, las arterias hacia todo el cuerpo. Exacto. Sangre rica en oxígeno, sangre rica en nutrientes. Muy bien. Y la sangre venosa es una sangre pobre en oxígeno, pero es exactamente o carboxigenada, y también lleva sangre pobre en nutrientes y rica en desechos metabólicos. Desechos metabólicos que posteriormente van a ser eliminados. Entonces, fíjense que del lado derecho, en la aurícula derecha, van a llegar. En las aurículas siempre llegan y de los ventrículos salen. Y lo que llega son venas y lo que va saliendo del corazón serían las arterias. En la aurícula derecha van a llegar dos venas, una vena cava superior y una vena cava inferior. La vena cava superior trae sangre venosa de cabeza y cuello y la inferior de las extremidades, del tronco, del abdomen, ¿ok? De las extremidades inferiores. Entonces vienen vena cava superior y vena cava inferior, llegan a la aurícula derecha. Y es sangre pobre en oxígeno. Y luego tenemos del ventrículo derecho, sale una arteria que se llama la arteria pulmonar, porque va para los pulmones, y se divide en dos. Entonces este sería el tronco pulmonar. El tronco pulmonar va a tener una vena, una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda. A nivel de aurícula izquierda, van a llegar dos venas del lado, o cuatro venas, dos derechas
y 2 izquierdas, pero todas 4 llegan a la aurícula izquierda, se llaman venas pulmonares. Esas venas pulmonares también son la excepción de transportar sangre rica en oxígeno, porque esa procede o viene, esa sangre viene Pulmones. de los pulmones pulmones. ya oxigenados. Aquí del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. Arteria aorta. A partir de este momento, estudiante de medicina, sobre todo ustedes, que me digan la vena aorta, le pongo un 1 en el corte. No me pueden decir vena aorta. Tienen que decir arteria aorta. ¿Está claro eso? Sí, señor. Claro que sí, Bueno, profe. bueno. Entonces, también se observa que como hay un orificio para que la sangre pase de un lado a otro y evita que se me regrese, existen unas estructuras que regulan el paso de una sangre de un lado a otro. Esas estructuras se llaman las válvulas. Las válvulas entre aurícula derecha y aurícula izquierda, perdón, entre derecha y ventrículo derecho hay un orificio controlado por la válvula tricúspide. Tricúspide. Y del lado izquierdo se llama bicúspide o mitral. Bicúspide o mitral. Eso de bicúspide hace referencia a las valvas, que son esas estructuras que ven ahí. Esas valvas se unen y forman una válvula. Cabe señalar que entre el corazón derecho y el lado izquierdo no hay comunicación. Sin embargo, en la vida embrionaria sí la había. Ya también en la próxima actividad yo les explicaría cómo es la circulación del feto, la circulación fetal. Y existen otras válvulas entre los ventrículos y las arterias que salen. Entonces tenemos que de la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho, vamos a encontrar esas válvulas, que son las válvulas sigmoideas o semilunares de la arteria, de la arteria pulmonar. En el lado izquierdo también hay una válvula sigmoidea o semilunar que regula el paso del ventrículo a la arteria pulmonar. Las únicas dos arterias que llevan válvulas son la pulmonar y la arteria aorta. Bueno, en la imagen que estamos observando, se pueden apreciar lo que es la válvula pulmonar, es decir, la que está en la arteria pulmonar y la válvula de la arteria aorta. La vitral, que es la válvula que separa el ventrículo derecho con la aurícula derecha. Y la válvula tricúspide, que es la que va a regular el paso de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. En la siguiente imagen que están ustedes observando, haciendo un corte coronal, se logran apreciar algunas cosas que ya vimos. Por ejemplo, se ven las cavidades, son estas que están acá. Las dos superiores que se llaman aurículas y las dos inferiores que se llaman ventrículos. Esto que ven aquí son válvulas, son valvas y representan, esas válvulas están sostenidas por estos músculos. Esos músculos que sostienen se llaman músculos papilares de primer orden, músculos papilares de primer orden, y que
Estos músculos papilares sostienen estas estructuras que son como unas cuerdecitas, como un paracaídas. Esas se llaman cuerdas tendinosas. Cuerdas tendinosas. Esta válvula que estoy señalando, ¿cómo se llama? Bicuspidea. Bicuspidia o mitral. Muy bien. Estas estructuras que ven aquí, ¿cómo se llaman? Serían cuerdas tendinosas. Cuerdas tendinosas que están unidas a los músculos papilares. Cuerdas tendinosas están unidos a estos músculos que son los músculos papilares. Muy bien. Bien, hablemos un poquitico de la circulación. La circulación sanguínea o de la sangre necesita sí o sí de una bomba que es el corazón. Y como todos sabemos, el corazón bombea o sus fibras musculares contraen simétricamente. Una de las características que es cerrada, es decir, la sangre no va a salir totalmente de los tubos, de las arterias. Pasarán algunos nutrientes, pero la sangre no debe salir de esas arterias. También hay que recordar que esa misma sangre va a pasar 2 veces eh, por el corazón y por ende vamos a hablar de 2 circuitos. ¿Cuáles son esos 2 circuitos? Tenemos el circuito pulmonar, que es la circulación menor, y la circulación mayor, que es la que lleva del corazón a los tejidos, y la menor, que lleva del corazón a los pulmones. Entonces, del lado derecho, vemos una sangre de color azul. Cuando es color azul, ¿qué les decía yo? Que viene de las venas y es desoxigenada y desnutrida. Venosa, ya. Sangre venosa, exacto, desoxigenada. Entonces, acá vemos cómo la circulación del corazón, del lado derecho, sale la sangre de dónde? De la ventrículo derecho, pasa a la arteria pulmonar, y la arteria pulmonar llega a una derecha y una izquierda, y estas llegan a los pulmones. Si es sangre oxigenada y llega a los pulmones, ¿qué creen ustedes que va a cumplir, que va a hacer allá? Sería la de expulsión de la sangre por medio del ventrículo izquierdo. Sería. No, esa sangre va a llegar al ventrículo izquierdo, pero cuando llega a los pulmones, ¿qué hace Se esa sangre? oxigena, profe, se Oxigena. oxigena. Se Oxigena, oxigena. No, cada vez que tú hay un tomas proceso de aire, oxígeno. cada vez que tú llegas pues, al aire, tomas oxígeno y le vas dando ese oxígeno y se intercambia por los capilares y la sangre se oxigena. Esa sangre oxigenada sale de los pulmones, se llaman venas pulmonares, que son las únicas venas que llevan sangre rica en oxígeno, y llega a la aurícula izquierda. Llega a la aurícula izquierda. Hasta ahí terminaría la circulación menor, o también llamada pulmonar. Y la circulación sistémica es la que sale desde el ventrículo izquierdo, pasa a la aurícula izquierda, y de este es transportada hacia la sangre oxigenada pasa a los tejidos del cuerpo, deja los nutrientes, se desoxigena y vamos a encontrar ahora la sangre venosa, pobre en oxígeno, porque ya yo lo suministré en los tejidos. Y luego hace el mismo ciclo de la circulación menor. ¿Dónde inicia la circulación menor? ¿Dónde inicia? No, ¿de dónde empieza?
Profe, inicia desde que la sangre desoxigenada es transportada hasta la aurícula. Empieza desde el ventrículo derecho o la Sí, aurícula y lleva sangre pobre en oxígeno. De ahí pasa donde a los pulmones para oxigenarse y termina en la aurícula izquierda. Aurícula izquierda. ¿Ok? Bueno, esos son los dos tipos de sangre que tenemos o perdón, los dos tipos de circulaciones que tenemos. Bueno, ahí que estamos observando. La sístole y la diástole del corazón. Contracción y relajación, profe. Los movimientos cardíacos. Movimientos cardíacos. Está haciendo las válvulas. Está Las abriéndose válvulas y se impulsando la abren y sangre. se cierran para el paso de la sangre. Se están cerrando. Cada vez que contrae el músculo cardíaco, se cierra las válvulas para evitar que, que, mm, para evitar que la sangre se regrese. Pasa de un lado y inyecta la sangre. Por ejemplo, acá están, yo estoy acá en esta válvula. De ahí viene la sangre, llega al ventrículo derecho, se cierra y se abre la vena, la arteria pulmonar. Cuando pasa la arteria pulmonar, se cierra y abre acá, se cierran y abre. Eso hace que la sangre no tenga un sentido retrógrado que uno retrógrado. ¿Ok? Entonces siempre el sentido es anterógrado, nunca retrógrado. Aquí tengo la vista de un corazón de cordero, de chivo, de vaca. Podemos utilizar, podemos estudiar con esos corazones, que son corazones que tienen la misma anatomía que tiene el sistema, Circulatorio del humano. el sistema cardiovascular. Bueno, entonces acá vemos esto. Bien, vamos a explicar la circulación fetal. ¿Cómo es la circulación fetal? ¿Tiene alguna pregunta al respecto? ¿Sí me escuchan? claro, Ok, profe. ahorita vemos la circulación fetal. Solo ahora déjenme yo muestro acá otra cosa. Bien, ahorita hablamos de la circulación fetal. Vamos a ver que el corazón va a tener tres capas. Hablando estructuralmente del corazón. La primera capa se llama endocardio, que es la capa más interna. Se caracteriza por tener un epitelio plano simple, son células aplanadas y se encuentra en contacto directo con la sangre. Una de las funciones del endotelio o del endocardio del corazón es evitar que la sangre se pegue al tejido como tal. Entonces ellos tienen algunos factores que se llaman factores que evitan la coagulación de esa sangre en las paredes del corazón. El segundo, la segunda capa se llama miocardio. El miocardio es una capa de músculo cardíaco
que se caracteriza el músculo cardíaco por ser autoexcitable. Es decir, que el hecho de que tenga una conducción eléctrica, cuando tiene una conducción eléctrica o llega una fibra a un nervio, por decirlo algo así, este actúa trabajando sobre los demás células musculares. Y esto se debe a que en su estructura tienen unas entre fibra muscular, algo que se llama discos intercalares, que hacen que pase el flujo iónico de una célula a otra célula. La capa más externa se llama el pericardio. El pericardio son dos hojas viscerales o dos hojas fibrosas y que entre las dos hojas fibrosas lo que hay es un líquido que se llama el líquido seroso que ayuda al desplazamiento de esas capas porque el corazón anda en movimiento constante. Entonces el pericardio. El pericardio es un tejido conectivo, tiene tejido adiposo y tiene una capa de mesotelio. Acá pueden apreciar en la imagen del corazón un corte histológico, la fibra muscular cardíaca es esta que estoy señalando, tiene un núcleo centrado, tiene forma alargada y en los bordes, acá en los bordes, tienen unos discos que se llaman discos intercalares para que pase el flujo iónico de un lado a otro lado. Eso es lo que hace el músculo cardíaco como tal. Bien, nosotros cuando hablamos de la irrigación del corazón, vamos a hablar de algunos vasos sanguíneos. Ya vimos algunos que llegan a las aurículas y el que sale de los ventrículos. Hablemos primero de la arteria aorta. Arteria aorta. Esa arteria sale del ventrículo. ¿Qué ventrículo sale la arteria aorta? ¿De dónde sale la arteria aorta? La aurícula, no, del ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. Ok. Entonces, la arteria aorta va a ir cambiando de nombre en la medida que avanza. Cuando sube, que es el primer segmento que estoy señalando, no sé si lo logran ver, esta es la arteria aorta ascendente. Arteria aorta ascendente. Luego viene el arco aórtico o callado de la aorta. Y tenemos acá la aorta descendente. La aorta descendente que se clasifica en torácica y abdominal, torácica o abdominal, porque están separadas por un músculo que se llama el diafragma. Al atravesar al diafragma se convierte o se cambia de nombre. Ya no se llama torácica, sino se llama abdominal. Bien, la arteria aorta ascendente me va a dar dos ramas arteriales. Una que se llama coronaria derecha, que es esta que está aquí, estoy señalando, arteria coronaria derecha. Y del otro lado hay otra arteria que se llama coronaria izquierda. De la aorta ascendente sale la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda para regresarse al corazón. La arteria aorta, perdón, la arteria coronaria izquierda va a dar dos ramas. Va a dar dos ramas. La primera es esta que estoy señalando, pasa por todo el surco. Esa arteria se llama arteria interventricular anterior. Arteria interventricular anterior. Y la arteria coronaria izquierda sigue dando otra rama que se llama la circunfleja.
porque recorre todo el corazón alrededor, se llama circunfleja. Entonces tenemos coronaria izquierda da dos ramas, una que es llamada interventricular anterior y otra que se llama circunfleja. En el caso de la arteria coronaria derecha, va a encontrarse la arteria coronaria derecha, da la marginal, que es esta que está aquí, arteria marginal, y vamos a encontrar en la parte posterior, hacia la parte posterior, la interventricular posterior. Entonces, fíjense que hay dos interventriculares, anterior, la interventricular posterior. Pero fíjense que ellas salen de diferentes arterias. En esta imagen podemos ver aproximadamente cómo es lo del callado de la aorta. ¿Quién me dice acá en la aorta ascendente qué arterias salen? ¿Qué arterias salen de la aorta Profesor, ascendente? la rama coronaria, ¿no? Las arterias coronarias. ¿Cuántas son? Son dos. Dos, derecha e izquierda. Muy bien. Entonces fíjense que aquí tenemos la aorta ascendente, salen las arterias coronarias, luego se forma esto que se llama el callado aórtico o arco aórtico, y del callado aórtico van a salir primero un tronco es la unión, es cuando salen dos o más arterias, entonces sale el tronco. Ese tronco se llama brachiocefálico. Tronco brachiocefálico. Ese es una arteria, bueno, ahí salen dos arterias que son la subclavia derecha y la carótida derecha. Subclavia derecha está hacia distal y la carótida común derecha está hacia el centro. La subclavia va para el miembro superior, para el miembro superior, y la carótida común derecha va para cabeza y cuello. Cabeza y cuello. ¿Alguna pregunta? No, profe, está claro. Ok. Bueno, vamos a seguir aquí en esta imagen. Acá tenemos la aorta ascendente. Miren que sale de este lado la coronaria izquierda, de este sale la coronaria derecha. La coronaria derecha da esta rama que se llama marginal derecha y una que está allá atrás que se llama interventricular posterior. Y de la arteria coronaria izquierda sale la circunfleja, que está acá, y sale esta arteria que es la interventricular anterior. Interventricular anterior. Profe, una pregunta. Dígame. La que usted dijo, esa anterior, también se puede llamar arteria descendente anterior, como dice ahí en la imagen. Sí, descendente anterior, sí. Tiene dos nombres. Interventricular, lo mismo la posterior. Descendente posterior o descendente anterior. Muy bien. Gracias Ok. por la observación. Bueno, entonces, acá vemos un resumen de lo que es la arteria aorta. Presenta una porción ascendente, un arco aórtico y una porción descendente. La porción ascendente me da una arteria que son coronaria derecha e izquierda. La arco aórtico me da el tronco brachiocefálico, carótida común izquierda y subclavia izquierda.
Bueno, acá yo no le terminé. Acá era el tronco brachiocefálico. En el centro está la carótida común izquierda y esta es la subclavia izquierda. Estas son más cortas, perdón, estas son más cortas porque salen de un tronco. ¿Ok? Y la porción descendente sería porción torácica y abdominal. Cuando perforan el diafragma a nivel de la torácica 12, pues se va a la porción abdominal. Bueno, vamos a ver ahora la circulación fetal, que es la circulación que tiene el feto durante su embarazo. Aquí, ¿qué no encontramos de la circulación mayor? ¿Qué se le ocurre? Las válvulas, que tienen las válvulas. Pero en ambas hay válvulas. Sí las hay, sí están. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Bueno, Disculpe. ¿qué diferencia hay entre la circulación fetal y la circulación mayor? Profe, que pasa por el hígado la sangre y posterior se dirige al feto, creo, ¿no? Ya es el feto, ese es el feto. Ese es el feto internamente. Bueno, ¿cómo se conecta el bebé, el feto con la mamá? Por ¿Cómo se conectan? el ombligo, la placenta. Desde la placenta. La placenta, ajá, a través del cordón umbilical. Cordón umbilical. Bueno, esta es la placenta que lo tiene la madre y vemos cómo va la vena umbilical. Acá en este caso la vena umbilical es una vena que también lleva sangre rica en oxígeno. Entonces vemos la vena umbilical atraviesa el ombligo del bebé o del feto y va transportándose la sangre de tal manera que llega aquí a la aurícula derecha. Pero antes de llegar a la aurícula derecha sucede lo siguiente. A nivel de hígado existe una comunicación entre la vena umbilical y una vena que se llama la vena cava inferior. Entonces, vena cava inferior la, con la vena umbilical se unen y llevan sangre rica en oxígeno o intermedia hasta la aurícula derecha. O sea, profe, la principal diferencia es que aquí contamos con una vena umbilical, ¿verdad? Que lleva, Del cordón sí. umbilical. Exacto. ¿Por qué? Porque el bebé, el feto no puede tener nutrientes ni oxígeno del medio. ¿Por qué? Porque no tiene pulmones expuestos al aire, sino que están ahí. Venas umbilicales. Esa es vena umbilical solamente. Las arterias umbilicales salen por otro lado. Fíjense que aquí existe un conducto que los une. Ese conducto se llama el ducto venoso. El ducto venoso, que más adelante vamos a ver que va a formar un ligamento en el hígado. Fíjense que al llegar acá a la aurícula derecha, ella puede coger hacia el ventrículo izquierdo
o puede coger hacia la aurícula izquierda porque en ese tabique interauricular hay comunicación, hay comunicación. Y esa comunicación se debe a que está una estructura que se llama el agujero oval del corazón o foramen oval del corazón, permitiendo que estas dos tengan acceso el uno con el otro. Sin embargo, fíjense que en la arteria o la vena umbilical lleva tanta fuerza que esa sangre corre para allá y poquita para acá, para la aurícula. Profe, pero Y nosotros es, acá, bueno, ya fuera o sea, ya las personas que no son bebés, no tienen esa estructura, agujero oval, no la tienen. en el cráneo hay un agujero oval. Eso, No, en el ya te, corazón. por eso ya te digo qué pasa. Eso que está en amarillo, nosotros no lo vamos a tener después. Ya le digo qué pasa con eso. Acá tenemos entonces que el agujero oval comunica las dos aurículas. Y ya nosotros al tener sangre oxigenada en la aurícula derecha pasa al ventrículo izquierdo. Fíjense que también en el ventrículo izquierdo no, lo que hace es bombear y lo dirige hacia la arteria aorta. Y en la arteria aorta se conecta con la pulmonar por un ligamento que se llama el ducto arterioso. Ducto o conducto arterioso. Bueno, entonces ahí hay más comunicaciones. Esos conductos lo que hacen, por su función es que aquella sangre que tiene sangre oxigenada vaya hacia el corazoncito o a los tejidos del feto. Em, ¿Qué pasa cuando ya nace el bebé? Profe, ¿Qué es lo ¿sabe que que no pasa? veo? Que no vi la arteria aorta ascendente. Sí, ahí está. Lo que pasa es que ahí no se ve bien la imagen, pero ahí está la aorta ascendente. Ah, ok. De hecho, ahí no se ven ni siquiera los agujeros de las. Bueno, entonces la pregunta era, eh, bueno, me habían preguntado, bueno, la arteria cuando nacen, la pregunta era, cuando nacen, ¿qué es lo primero que qué es lo primero que pasa? Que es de las primeras cosas. El bebé llora, ¿no? ¿Cómo? Se le corta Profe, el que cordón corten el umbilical, cordón umbilical. Hay que la Profe, cortar respirar el mediante cordón. sus propios pulmones y no mediante el cordón. profe, cambiamos la respiración de circulación fetal a circulación mayor por la primera respiración, se cierra el foramen oval. Exactamente. Entonces cortamos el ombligo, acá el cordón umbilical, esto queda en el ombligo, y acá en el hígado, como esta arteria no lleva sangre ya, digamos que se aplasta o se oblitera, que es el término, y llega al hígado. En la obliteración del hígado forma un ligamento que se llama ligamento redondo del hígado, ligamento redondo del hígado. Y sigue la vez cuando también acá en la parte del ducto arterioso también se fusiona, se cierra, se fusionan porque no va a pasar sangre. Los pulmones están inmaduros, no tienen capacidad pulmonar, pero ante el llanto ellos obtienen ese oxígeno y cuando ya empieza la oxigenación, tomamos aire a través de las venas pulmonares que ya llevarían sangre rica en oxígeno y eh, pasaría nuevamente el circuito, ventrículo y sangre. Eh, en la parte de la aorta descendente es una sangre combinada porque se combina con la sangre venosa. Esta arteria va a dar origen a las arterias umbilicales. Aquí lleva sangre, digamos que rica o pues no tan pobre en oxígeno, tiene algo de oxígeno, por eso su color moradito. Estas vamos hacia las extremidades inferiores y la región pélvica. ¿Qué pregunta tiene la circulación fetal? Por presión hace que cuando hay sangre oxigenada, que hay más presión y si deja el chorrito, no presiona más, esto se cierra.
Igual la fuerza que tiene la sangre que llega por la arteria pulmonar cierra ese espacio. ¿Qué preguntas tienen ahora? O sea, ese espacio se sella cuando nacemos. Sí, que sí, y de hecho se ve como fosa oval en la estructura, una fosita que se llama la fosa Oh, oval. ok, ok. La próxima clase vamos a ver arterias y venas y grandes arterias. Dígame quién me estaba llamando. Las que se fusionan son, acá por ejemplo, en el caso del ligamento redondo se oblitera y queda un ligamento, que se llama el ligamento redondo del hígado. A nivel de aurículas, la presión que ejercía la sangre, esta se disminuye y por ende pasa esa sangre de una aurícula a otra aurícula. Cuando nace, se cierra el agujero oval por el grito, y también se cierra este conducto que estaba entre una arteria pulmonar y una arteria aorta, y la arteria aorta, ese se llama el ductos arterioso. Ductos arterioso. Entonces tenemos ducto arterioso, el Venoso. ducto venoso y el agujero oval. Bueno, entonces ya la próxima vamos a ver lo que tiene que ver con perdón, los vasos sanguíneos. Esta sí, ya creo que estaríamos presencial Dios mediante, pero veríamos las principales arterias y venas. El próximo jueves también les asigno, o bueno, podríamos ver, en el transcurso del día o el mismo martes hacemos, porque tienen que presentar unos mapas conceptuales en grupo de cada uno, de una arteria en particular y de órganos en particular. Pregunto, ya dejé de proyectar. Profe, sí, usted va a mandar esos diapos. Eh, sí, creo que sí. Me avisan. Ay, sí, profe, porfa, mande esas diapositivas. Profe, la Como clase está cuando grabada. esté en la noche que esté durmiendo, que me esté durmiendo. Profe, Ay, no, Cuando- profe. la clase está grabada, la pueden mandar también para los que no pudieron ingresar de pronto. Sí, miren a Para ver si ustedes, la clase. miren si pueden ustedes descargar para ver. Miren, ahora que yo termine, miran a ver si la descargan, si no me avisan para yo descargarla. Bueno, bueno, estamos bien de tiempo. Muchachos, entonces no los canso más porque después se acumulan muchos temas encima y no asimilan el corazón como tal. El próximo martes vamos a ver vasos sanguíneos, arterias y venas principales. Ya las vimos, pero las vamos a ir seguir recordando. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Profe, usted el Señor. martes nos va a asignar el vaso sanguíneo que nos toca y ya nosotros Sí, hacemos lo. sí. Yo les miro qué es lo que van a hacer. Bueno, Bueno, listo. bueno. Bueno, muchachos, Dios me los bendiga, cuídense mucho, nos vemos la otra semana. Listo, profe, que Hasta esté luego, bien. profe. Hasta luego, Profe, chao. chao.